Lucas capítulo 1 empieza narrando todo este tema de la Navidad. Y lo primero que empieza narrando es la aparición del ángel Gabriel allá en una aldea de Nazaret a una mujer virgen israelita, una doncella, y se le aparece el ángel Gabriel. Recuerdan que le dice que va a haber sobre ella un milagro grande, pero lo que la conmocionó a ella fue la forma en que la saludó, porque le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella estaba sorprendida, ¿qué salutación será esa? Y el ángel le dice que ha sido elegida para ser la madre del Salvador. Dice que el niño que nacerá y que tendrá, ahí hay un juego de palabras, se llamará el Salvador porque Él salvará. En español se oye simple, ¿no? Se llamará el Salvador porque Él salvará. En hebreo Yeshua porque Yeshua o algo así, significa, es un juego de palabras muy hermoso que explica que Él es el Salvador y salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces ella está confundida. Antes le dijeron, y estarás embarazada. Yo creo que todo lo demás que dijo el ángel ella no lo oyó. ¿Se me entiende? Le dijo, y vas a quedar embarazada, y vas a tener un niño, y lo otro ella quedó pensando, espere. Yo creo que este señor se equivocó de puerta. Yo creo que es por allí 2 cuadras más allá. ¿Por qué? Ella decía, y sobre todo ella pensaba, es imposible. ¿Y por qué ella decía que era imposible? Decía, no he conocido varón. O sea, la calle está dura. Ella ya tenía con quién. Ella tenía un gran prometido, pero aún no habían estado juntos, no se habían casado, no estaban juntos, estaban en el proceso del desposorio. Entonces ella dice, imposible. Y el ángel entonces, para quitarle la cabeza ese tema de que no puede ser, de que es imposible, le da una señal muy clara y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth. La gente habla de prima. Yo tengo mis dudas o prima cercana o algo, entonces que los hijos eran primos segundos. No, la Biblia aclara que hay una diferencia muy marcada de edad entre esta que era una doncella, la María que estaba ya en Nazaret, y esta señora que vivía al sur del país en la tribu de Judá. Había una diferencia grandísima. Esta señora es más bien una anciana, entonces posiblemente sería algo así como una tía abuela o una prima, pero por allá con una diferencia de edad muy grande. El concepto de prima, dejémoslo en parienta para no estar uno de pronto equivocándose. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido, y lo que ella recuerda, lo que María recuerda de Elizabeth es que era Elizabeth la estéril. Elizabeth, ¿cuál? La estéril, ya. Ese era el motete con que le reconocía. Ha concebido, y fuera de que era estéril, en su vejez. O sea, doble problema. Dicho de una manera, usted no ha conocido varón. La otra es estéril y viejita, y ya va en el 6º mes. O sea, mire que lo que el ángel le está diciendo es, no se preocupe, y le aclara, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Le voy a pedir un favor, con los ojos cerrados, dígase a usted mismo, nada hay imposible para Dios. Y dígalo de nuevo, una vez más, porque nada hay imposible para Dios. Y tiene que repetirlo muchas veces hasta que su intelecto lo asimile, hágalo, ¿ok? Bueno, entonces cuando le dicen a ella, el ángel le dice, la prueba de que puede pasar, de que Dios es poderoso y puede hacer que usted tenga un bebé, es que su prima, la abuelita que era estéril, ahora está embarazada, ya va en el 6º mes, imagínese. Y entonces, ¿qué hace María cuando le dicen que esa es una señal? ¿Qué haría usted? ¿Cierto? Eso yo, no, espere un momentito, yo sí voy a ver si esto es cierto. Y entonces ella va y hace este recorrido para visitar a su pariente Elizabeth. Ella está aquí en Nazaret, mira, al norte, en la provincia de Galilea, y tiene que venir hasta Jerusalén. Lucas no dice que ella vivía en Jerusalén, no dice, pero dice que el esposo era sacerdote. Y si era sacerdote, ¿dónde trabajaba? En el templo, ¿cierto? Y el único templo donde se podía ofrecer era ¿dónde? Jerusalén. Entonces, si el esposo trabajaba en el templo, pues ¿dónde tenían que vivir? Si no en Jerusalén, por ahí cerca. Hay aldeas muy cercanas. Posiblemente la misma Belén. Belén está a 9.6, menos de 10 kilómetros. O sea, es un recorrido que inclusive se hace en el día a pie si es necesario. Entonces, ellos vivían por esa región de Jerusalén. Y entonces, María lo que hace es ir hasta Jerusalén. La distancia
El recorrido que hizo es un recorrido de 150 kilómetros. Se calcula que se puede hacer más o menos entre 4 o 5 días en promedio, caminando 30 kilómetros por día. Entonces en 5 días se puede hacer ese recorrido. Y lo hacían aquí por este lado de... Espérate. Aquí. No, es que queríamos... Aquí queda Jericó, en este punto aquí. Y lo hacían aquí en Jericó, pegados al todo el río Jordán, se venían pegados porque es el valle y siempre hay agua. Entonces el recorrido lo hacían así. Ahora hay otra forma de hacerlo, porque tenían que sacar el quite también a eso amarillo es Samaria. Acuérdense que ellos fuchi con los samaritanos, ¿no? No se juntaban con las chusmas, según ellos. Entonces también para sacar el quite a los samaritanos venía más o menos por acá. Esta señora Elizabeth, que fuera de que era una abuelita, estaba casada, como les dije, con un señor que se llamaba Sejaría en hebreo, Sejaría o Zacarías. Ese señor era un sacerdote. Y él dice claramente de qué orden era. Usted se va a acordar de qué orden era o a qué grupo sacerdotal pertenecía, porque habían 24 grupos sacerdotales y por turnos se iban encargando de la atención. Y era un privilegio y la gente sabía, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará? Era esperando y todo era un turno organizado. Había 24 órdenes. Y usted cuando quiera saber cuál era la de él, es fácil porque la de él era la de Abías, ¿sí? Entonces, habían 24 órdenes y la de él era la de Abías. Eso, correcto. Era de la orden de Abías, de ese grupo de Abías. Y le tocó en suerte, porque le tocaba ahora ofrecer el incienso. Recuerde que ellos están afuera del tabernáculo o del templo, y ahí la parte exterior, donde pueden estar todos los levitas y sacerdotes, pero luego viene la parte del lugar santo, está el candelabro, los panes de la proposición, y donde está el altar del incienso, y ahí sí ya es un privilegio entrar. Y luego el Santísimo, al que entra el sumo sacerdote solamente. Entonces a él le tocaba entrar hasta la parte anterior, hasta la parte de ofrecer el incienso. Hay una cosa curiosa con ellos dos. Algo muy interesante es que ellos eran descendientes de Aarón. No solamente Zacarías. Zacarías era descendiente de familia de sacerdotes. Elizabeth también era descendiente de familia de sacerdotes. O sea, si ellos dos hubieran tenido un hijo, ese hijo tendría doble linaje sacerdotal, tendría la posibilidad inclusive de llegar a ser sumo sacerdote, pero no tenían hijo. Los dos que tenían, digamos, la mejor opción y no tenían hijo. Y entonces el ángel, cuando él entró a ofrecer el incienso, se le apareció un ángel y le habló y le dijo a él también que su esposa, que iba a tener un bebé y que en la vejez iba a concebir y que ese bebé iba a ser alguien, el precursor del Mesías, el que iba a ir adelante del Mesías diciendo que le enderecen el camino y que se preparen porque el Mesías viene, que será un hombre grande, que será nazareo desde el nacimiento, que no beberá vino ni sidra y que se guardará para Dios desde el vientre de la mamá, y todo eso le dijo igual. Yo creo que él no puso mucho cuidado desde que dijeron su mujer va a estar embarazada. Yo creo que de ahí ya uno queda distraído, ¿cierto? De ahí para adelante lo que diga para uno es bla, 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 y se quedó como pensando en el asunto. Y él también dijo, ¿cómo puede ser esto en la vejez? Y el ángel le dijo, pues por haberlo dudado usted va a quedar mudo. ¿Quién no queda mudo? Es su abuelita por allá de 80 años le diga, no, está embarazada la abuelita, queda uno mudo, deja callado cualquiera. Entonces él que no podía hablar. Cuando terminó y salió, la gente estaba esperando que entrara y sintieron que estaba pasando algo especial, y salió y no pudo ni hablar, y entonces entendieron que había tenido una visión. Y entonces ellos se fueron, ella se refugió en la casa, Elizabeth, y cuando estuvo durante muchos meses él también cuidando a su esposa, y cuando después, por fin el niño nació, más adelante, primero estaba esperando al bebé, y cuando tenía los 6 meses y un poquito de embarazo, entonces vino de visita María, y María corroboró que sí. ¿Y recuerdan lo que ocurrió en esa visita? ¿Alguien recuerda? Entró María, y María ya estaba gestando al bebé Jesús. Y cuando entró, entonces estaba Elizabeth y por dentro estaba el bebé Juan el Bautista, estaba el bebé Juan. Y entonces, nomás con sentir la presencia de Jesús, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y obviamente el bebé también. ¿Recuerdas que el ángel le dijo a Zacarías que el niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá? Pues ahí fue lleno del Espíritu Santo el niño, y fueron llenos los dos del Espíritu Santo con la sola visita de Jesús. Y María ya subió tranquila sabiendo que, bueno, hubo otro arreglito que tuvo que hacer el ángel allá, que fue el asunto con el esposo de María, ¿cierto? Que también era delicada la cosa. Esta tenía que transar al mismo ángel.
Y yo no sé, María, por qué no le dijo a Ángel, pero usted le dice a mi marido, ¿cierto? El ángel vino y le explicó a José que era de verdad todo. Y José, un hombre muy espiritual y muy especial, parece que bastante mayor que María. Bueno, nació el niño de Zacarías y Elizabeth. Y entonces era el primogénito, de hecho el único que iban a tener, y no había mucha posibilidad de que tuvieran después muchos, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando nació todo el mundo esperaba ¿qué nombre le iban a poner? Pues el nombre del papá, ¿cierto? Debía ser Zacarías. Y resulta que él escribía en tablas o por señas, escribió que se iba a llamar Juan. Y entonces dijeron que ¿por qué si no tiene ningún pariente que se llame Juan? Y entonces él dijo que se iba a llamar Juan. Y cuando aceptaron al niño que le iban a poner nombre Juan, entonces él recobró la voz y pudo explicar ahora sí todo lo que había pasado, lo que el ángel le había dicho, y empezó y se abrió en una profecía impresionante sobre su hijo. Y empezó a profetizar quién iba a ser él, qué iba a pasar, y a decir cosas muy grandes, y todo el mundo oyendo que el que había estado mudo todos esos meses y ahora hablaba y profetizaba sobre su hijo. La gente quedó toda sorprendida con lo que pasaba con Juan. Y ese niño llegó a ser esa persona grande que nosotros conocemos como Juan el Bautista, y nosotros, para no escribir toda la palabra larga, le decimos JB de cariño, ¿sí? Cuando lleguemos allá no digan que fui yo el que les dije. JB. Sobre él, la escritura en Mateo capítulo 3 dice lo siguiente. Atención para que entendamos esto. Hoy vamos a entender un par de cositas que muchos tal vez no conocían y no sabían, y van a estar enriquecidos con este conocimiento. En aquellos días, Mateo 3, los primeros 2 versículos, vino Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Correcto. Predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire la predicación de él: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Tenía que predicar ¿desde dónde? Ese niño proféticamente de alguna manera tenía que terminar predicando en el desierto, porque donde no predique en el desierto entonces no era el que Dios había anunciado. ¿Y qué predicaba? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora mire, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Un poquito extraño, ese hombre como se vestía. Usted es el primer jarlista de la historia, vestido de cuero. No, había una razón de ser de esas costumbres. De todas maneras era nazareo. Lo primero que quiero que revisemos, y tal vez esto enriquezca el conocimiento de algunos, es por qué. ¿Por qué estaba ese hombre, ya ese muchacho, viviendo en el desierto y viviendo de esa manera? Analicemos un poquitico algo que ocurrió mucho tiempo antes. En Mateo capítulo 2, por la época del nacimiento de Jesús y por lo tanto por la época del nacimiento de Juan, 6 meses antes de diferencia. Son niños muy cercanos. Este es mayor 6 meses que Jesús en edad. Herodes entonces le dijo a los magos, cuando los magos dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. El cargo que tenía Herodes, que le había sido entregado o delegado por los romanos, siendo él también de un linaje medio hebreo, él había sido nombrado como el rey de los judíos. Roma lo había nombrado a él un judío parcial y lo nombró, usted sea el rey de los judíos. Y vienen unos sabios de Oriente a decirles que ¿dónde es que van a ser el rey de los judíos? Él dijo, no, pues el rey de los judíos soy yo. Y le dijeron, no, es que la profecía se cumple que van a ser un rey de los judíos. Y no, entonces él dijo, sí, ¿dónde es que van a ser? Ese rey de los judíos, ¿sí? Me avisan cuando lo encuentre para ir a adorarlo. Sí, usted la veía, ¿cierto? Y los reyes, advertidos por un ángel, se fueron por otro lado, ¿cierto? Y entonces dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, escuche, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este Herodes, también para tener bastante información, una clase bien nutrida hoy, es el mismo Herodes desde el 40 y pico antes de Cristo había sido nombrado como rey de los judíos y fue reconocido como el constructor. Hizo grandes obras magníficas y entre las construcciones que hizo, este hombre reconstruyó el templo que habían derribado, que había construido inicialmente ¿quién? Salomón, el primer templo. Eso no quedó piedra sobre piedra. Y este hombre lo reconstruyó
y le añadió a esa meseta del templo unas zonas para que tuviera más estabilidad y porque no había suficiente espacio. Le hizo unos terraplenes gigantes nuevos, le ensanchó a lo que había hecho Salomón, le añadió otra cosa que no hizo Salomón y extendió eso que se llama la meseta del templo, la extendió y para poder contener esas tierras y ese otro nivel que hizo unas murallas grandísimas que no estaban en el templo primero, pero las construyó él con dice que casi 10,000 obreros para lograr esa construcción con un montón de piedra. De todas maneras, ese segundo templo que hizo ¿quién? Herodes, que hizo ese segundo templo, que hizo para unos muros que no estaban en el templo de Salomón. De todas maneras, ese templo también en el año 70 lo volvieron a tumbar todito. Jesús profetizó que no quedaría piedra de piedra, lo tumbaron todo. Y la profecía de Jesús entonces es mentiras. Porque Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo y todavía hay un pedazo de muro que se llama el Muro de los Lamentos. No, Jesús no miente. El templo, tal como el diseño de Salomón, no quedó piedra sobre piedra. Ese muro fue de otra cosa anexa que hizo Herodes, añadido al diseño inicial del templo de Salomón. Entonces la profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra y quedó un pedazo del muro que hizo Herodes, al que mucha gente va y casi que adora, ¿sí? Al muro de Herodes, que lo dejaron los romanos como un recuerdo de que ahí había un templo para que tengan de qué lamentarse y por eso se llama el Muro de los Lamentos. Y Herodes fue el que lo hizo, que mandó matar a todos estos niños. Mandó matar a esos niños. ¿Sabe qué pasó ese mismo año que la matanza de los niños? En el año 4 aproximadamente antes de Cristo. Un hijo de él fue acusado por los jefes, por los romanos, de que estaba muy problemático y entonces él mandó matar, le tocó mandar al propio hijo de él. Mandó matar a los otros 2 hijos que tenía, mató 3 hijos, mató a la esposa y 5 días después se murió él también. O sea, tampoco salió ileso de la maldad tan grande que hizo. Pero revisemos esto, porque esto les va a parecer interesante, espero, ¿sí? Que es que el hombre entonces está aquí en Jerusalén y él manda matar los niños de la edad aproximada relacionada con lo que le dijeron a él los sabios. Dice que Belén, mira dónde estaba Belén, y sus alrededores, ¿correcto? Belén, sus alrededores, también está Jerusalén. ¿Quién estaba para ese tiempo viviendo en Jerusalén? Juan el Bautista. ¿Y también quién? El Señor Jesús estaba viviendo ahí en Belén, en Éfrata. Estaban viviendo para esa época. Y entonces, ante la advertencia de lo que iba a pasar, cuando este hombre dio la orden de masacrar a esos niños, pues tocó salir huyendo. Y ahí está algo que nosotros sabemos, que el Señor Jesús, José advertido por un ángel, ¿recuerda? José es muy juicioso. El ángel mismo que le dijo, el niño que esperan es el Hijo de Dios. Y ahora le dijo, vaya, llévese. Y entonces ellos huyen y se van para Egipto. ¿Recuerdan eso? Por eso puse esas pirámides ahí. El niño Jesús, porque la profecía lo decía, que iría hasta Egipto. El niño Jesús con María y con José van hasta Egipto. Se supone que el presupuesto de esa huida se cubrió ¿con qué? Con el regalo de los sabios de Oriente. Si no, no hubieran tenido con qué ir tan lejos. De hecho, muchos no tuvieron con qué huir y les mataron sus hijos. De hecho, la familia de Juan Bautista no pudo ir tan lejos. ¿A dónde se fue esa familia? Atención a este detalle importante. Elizabeth parece ser huyó, pasando aquí el río Jordán, al desierto. Cuando dice el desierto queda más de para acá. Aquí hay montañas y valle. Entonces cuando él se fue, ella huyó al desierto. ¿Pero por qué estaba protegida en el desierto? Si en el desierto está uno más expuesto. No, porque el desierto quedaba fuera de la influencia de Herodes. De hecho, donde había una rivalidad, allí había una rivalidad con esa región de árabes, más que todo, entonces había como una rivalidad ahí con ellos. Entonces, al pasarse a este lado del desierto, estaba por fuera del alcance de Herodes. Y entonces, no nos había ocurrido que así como Jesús tuvo que huir, pues su pariente 6 meses mayor estaría en peligro también. Le tocó huir. ¿Y a dónde huyeron? Pues después lo vemos. ¿Por qué le digo que terminó huyendo para ese desierto? Porque después lo vemos que la Biblia nos dice que estaba predicando a ese lado del Jordán, de espaldas hacia la provincia de Perea, hacia el sitio donde estaban los adversarios de Herodes. Él estaba en el desierto, ahí vivía, y por eso ese niño, huyendo de esa matanza, ahí creció como un nómada, comiendo langostas, grillos, no langosta termidor, no, comiendo grillos ahí, con miel que cogía por ahí de los árboles. Ahora les advierto,
Ni esas langostas ni esa miel están prohibidas dentro de Levíticos 11, la comida sagrada. Comida kosher o comida pura que se puede comer, están esos animalitos también, las langostas y la miel. Él no estaba haciendo nada incorrecto, porque era nazareo desde su nacimiento. Y entonces por eso, ahora entiende por qué se vestía con ropa así, y por qué vivía, y su presentación debía ser así, algo como una especie extraña, ¿cierto? Para la gente tenía que ser alguien extraño, pero con una predicación tan poderosa. Él venía del desierto y predicaba, del lado de acá del desierto, ¿no? Del lado de acá del río Jordán. Venía y bautizaba. Y dice la Escritura, y no solo la Escritura, dice la historia, entre esos, por ejemplo, Flavio Josefo, el judío, que después fue el historiador para los romanos. Él dice, venían desde tierras muy lejanas a ser bautizados por Juan, que habían personas que venían desde otras naciones. O sea, el ministerio de Juan llegó a ser un ministerio demasiado conocido. El tipo que era en el desierto y venía y bautizaba en el Jordán y predicaba, y le decía a la gente, arrepiéntase y todo eso. Entre los que vinieron a que Juan la bautizara, ¿hacía alguien importante que usted recuerde? El Señor Jesús vino también, imagínese. Y cuando Él lo ve, es cuando Él lo declara. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es muy importante ese punto de declaración. En la profecía de las 70 semanas de Daniel, este momento en que Juan el Bautista proclama a Jesús como el Cordero de Dios, es el cumplimiento exacto de las semanas contadas en Daniel. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Ahora, mira lo que yo les quiero decir. Cuando eran bebés, menos de 2 años, le tocó salir a Jesús, ¿para dónde? Para Egipto. Y le tocó salir a Juan para el lado opuesto. La gente dice que eran primitos, algunos dicen que crecieron juntos, que jugaban juntos. Sí. ¿Sabes qué dice Juan acerca de eso? Yo soy de los que pienso que no lo conocía. Es más, lo pienso porque ahí en Juan dice, Juan capítulo 1, él dice, yo no lo conocía. Y luego lo dice 2 veces, yo no le conocía. O sea, lo digo porque la Biblia lo dice, no se conocían, eran parientes, pero ellos no se conocían. Fueron criados, debido a la persecución de Herodes, fueron criados en mundos distintos, en diferentes espacios. Y entonces él no conocía a Jesús, pero tenía una clave. Él dijo que el que le dijo que bautizara, dijo, sobre quien descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre él, él es el Mesías. Y cuando vio a Jesús, él lo reconoció como el maestro, pero no lo reconoció como Mesías. Y le dice, usted tiene mayor nivel que yo, usted debía bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, conviene que cumplamos toda justicia, hagamos las cosas que hay que hacer. Y cuando lo bautizó, se cumplió la profecía de que venía el Espíritu Santo y permanecía sobre Jesús. Por eso después Juan le vuelve a decir a sus seguidores, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego aclara algo. Le dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿usted quién es? Usted no era el Mesías. Dijo, yo no soy el Mesías. Yo soy el que vengo delante del Mesías preparando el camino, les aclaró. Dijo, a la verdad yo los bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno, el que no merezco ni siquiera amarrar de los zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les pregunto, ¿de dónde, si nunca se vieron, si no se criaron juntos, de dónde sabía Juan que Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego? La única vez que estuvieron cerca antes, ¿qué pasó? Con solo tenerlo cerca, fue lleno del Espíritu Santo. Si algo sabía Juan del Mesías por experiencia antes de nacer, y aquí le quiero aclarar a todos los proabortistas y lo demás, que ese niño fue lleno del Espíritu Santo sin haber nacido. Y eso le quedó para siempre, porque él cuando supo de Jesús dijo, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y si algo sabía Juan el Bautista era eso, porque él antes de nacer experimentó que Jesús era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y vino Jesús y le bautizó. Ahora la predicación de Juan no era un predicador tipo enlace. No tengo nada contra los predicadores de enlace, admiro a muchos de ellos, pero era una predicación áspera más bien. De hecho, muy fuerte. Él le predicaba, dice que cuando vio que venían a bautizarse los escribas y los fariseos, todo el mundo bautizándose porque parece que se puso de moda bautizarse. Entonces todo el mundo, ay no, ¿usted ya se bautizó de Juan? No he podido, la otra semana voy, qué pena. Uy, usted está out, no se ha bautizado, ¿qué tal? ¿Sí? De hecho, los bismá, los lavatorios, las ceremonias con agua hacían parte de rituales inclusive judíos y también foráneos.
Entonces la gente venía, todavía en el Ganges, la gente sigue haciendo esos lavamientos y cosas, tienen un trasfondo espiritual. Entonces la gente acudía y Juan lo bautizaba, pero él notaba si la gente lo estaba haciendo de verdad o no. Y vinieron los escribas y los fariseos también, y de los del Sanedrín a bautizarse porque él estaba de moda. Y cuando los vio, ¿sabe qué les dijo? Generación de víboras. Eso es la grosería grande de la época, o sea, generación de víboras. O sea, le está diciendo, su mamá es una culebra y usted le nació, fue a una culebra. Usted lo que, ¿sí me entiende? Es una cosa horrible lo que él estaba. Y les decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, así, correr sí sabe, ¿no? Puercarrata, ¿no? Ahí sí cuando ven que el juicio viene, ahí sí, por aquí que es más derecho, ¿no? Ahí sí, miedo. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dice en Mateo capítulo 3, parte del versículo 7 y el 8. Está diciendo que la gente venía como algo ritual, pero su conducta, ¿no? Seguían igual de religiosos, igual de pecadores que antes. Juan predicaba, mira, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Decía Juan. Mira esto. Voy a explicarle por qué esa agresividad. Usted dice, pero ese señor que no le dieron unas clases de homilética, auxilio para predicadores laicos, una clase sobre oratoria, manejen un poquito el asunto, ¿cierto? Si está teniendo éxito, pues el cliente siempre tiene la razón, ¿sí? Cliente satisfecho trae otro cliente, ¿sí? ¿Entiende? Esa predicación que le dicen a uno, no, y en los concilios que le dicen a pobres pastores, no le diga que se vaya, no eche a la gente, sí. No, y el hombre predicaba así, pero normalmente, mire esa frase y compárela con una que está en Mateo 23, 33 al final, Jesús predicando y se la acercaron. En Mateo 23 Jesús dice los 7 ayes contra los escribas y fariseos, 7 ay, y termina diciendo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Prácticamente esa expresión, ¿cuál es? Es la misma de Juan el Bautista. De hecho, lo que Jesús está diciendo es el discurso de Juan el Bautista diciéndolo de nuevo a los escribas y fariseos. Tanta bronca con los escribas y fariseos, tanta cosa. Y bueno, les dijo, y Jesús fue más allá y les dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Jesús los denunció como asesinos. Toda la sangre justa que han derramado sobre la tierra. Esos religiosos usaban su poder para quitar al que les estorbaba. Toda la sangre que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, o sea, el primer muerto en la humanidad, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Quiero aclarar aquí algo. Zacarías, hijo de Berequías, es el Zacarías del Antiguo Testamento, el profeta Zacarías. ¿Han leído? Antes de Malaquías, el penúltimo del Antiguo Testamento. Sí, Zacarías, Malaquías, ¿sí? Bueno. Ese que está ahí, el penúltimo del Antiguo Testamento, ese profeta, él profetizó en el tiempo que Zorobabel vino de Babilonia con el sacerdote Josué, que estuvieron reconstruyendo Jerusalén y que volvieron a encontrar la Torá y a leer todo ese tiempo. Ese es el Zacarías, hijo de Berequías. Pero, como la Biblia no menciona cómo se llamaba el abuelo de Juan el Bautista, o sea, el papá del Zacarías, de esposo de Elizabeth, no sabemos cómo se llama, y era muy común que se repitieran esos nombres en generaciones, por respeto y homenaje a alguien importante. Si yo me llamaba como el papá de Simón Bolívar, a mi hijo le ponía el nombre de Simón Bolívar, o sea, como para repetir ese esquema. Hay muchos que creen que este Zacarías, hijo de Berequías, del que Jesús está hablando, poniendo en contraste el primer muerto desde hasta, tal vez no está hablando del profeta Zacarías del Antiguo Testamento. Hay muchos que creen que este Zacarías, también hijo de otro Berequías, es el Zacarías, papá de Juan el Bautista, que lo mataron entre el templo y el altar, porque recuerda que él era un sacerdote, que lo mataban. ¿Sabes qué dice la tradición? No lo dicen los textos bíblicos, lo dicen textos extrabíblicos y tradiciones extrabíblicas. Dicen lo siguiente, a mí me parece que tiene algo de lógica, aunque no quiero decir que esto es así, estoy diciendo, me suena. Herodes está paranoico, manda a matar todos los niños entre 0 y 2 años, imagínense. Ni siquiera puede cerrar más el rango, o sea, por si las moscas. Mata a sus 3 hijos por temor a que le muevan la silla. Es un paranoico. Y en el común
del pueblo tiene que estar el rumor de que un niño que nació de unos abuelitos que eran estériles y que nació de manera sobrenatural y que fue anunciado por un ángel y que el papá profetizó que sería grande y que sería un personaje, ¿qué tal? No sería, yo creo que más que el mismo Jesús, para Herodes, el candidato número 1 para ser el que le iba a mover la silla, era más Juan el Bautista. La tradición extrabíblica dice que Herodes mandó llamar al papá de Juan, a Zacarías, porque la mamá de Juan, Elizabeth, y Juan habían huido. ¿Para dónde? Para el desierto. Lo mandó llamar, dice la tradición. ¿Sabes quiénes lo entregaron? Los mismos sacerdotes, los escribas y fariseos. Entregaron al papá. Y Herodes lo llamó y le dijo: díganos dónde está su niño. Usted tiene un niño entre 0 y 2 años y sobre él hay muchas profecías y muchos anuncios especiales. ¿Dónde está? ¿Dónde lo escondió? Y él le dijo: pues si usted quiere derramar mi sangre, derrámela. Pero no sabe lo que le espera cuando se enfrente ante el Dios justo y todopoderoso. No sé dónde estarán, ellos se fueron, no sé. Y entonces él mismo mandó que lo mataran. Y como él lo que hizo fue irse a esconder donde uno se escondería, en el templo, porque ahí no todo el mundo podía entrar. No, lo traicionaron los compañeros y dejaron que entraran soldados y lo mataran ahí, entre el templo y el altar, dice la tradición. Entonces, están apareciendo las llaves, ¿sí o no? Entonces, empieza usted a entender por qué la temática de la predicación de Juan el Bautista, de manera especial, acusaba a los escribas y fariseos de ser víboras y hijos de las víboras. Ahora, ¿quién debía ser posiblemente el sumo sacerdote por derecho? ¿Quién debía ser? Y dígame por qué, usted dónde saca semejante idea. Tenía doble linaje, el papá era descendiente de Aarón, logró sacerdote, la mamá era descendiente de Aarón, también tenía el linaje sacerdotal. Él estaba predestinado, pero no fue sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el tiempo, Mateo capítulo 3, se encarga de explicarnos, nos dice quién era emperador, quién era gobernante, quién era alcalde, quién era de la DIAN, quién era del consejo, nos dice todo. Usted verá, Mateo se preocupa de decirnos exactamente quién era todo en ese momento y luego nos dice: y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás. Anás había sido inclusive quitado del sacerdocio muchas veces por torcido. El tipo era claramente corrupto y la historia la muestra, y Flavio Josefo cuenta que el tipo era un ladrón y tenía montado el negocio de la venta de los animales para sacrificio, las palomas para la ofrenda, los corderos, el cambio de moneda, los ungüentos. El hombre tenía su mall ahí alrededor de los negocios y era un torcido. Y entonces la gente dice hoy: ay no, en la iglesia no se vender una empanadita aquí, un kibe. No, estamos comiendo algo y recogiendo para ayudar al transporte de los maestros. Es un asunto muy diferente. El tipo lo que tenía era una mafia y al que se le metiera el negocio le iba mandando matar. Y como a él lo removieron, escuchen, entonces él, antes de salir, uno de sus edictos fue que nombró como sumo sacerdote al esposo de la hija, Caifás. Y entonces siguió él siendo como el sacerdote senior y el otro el sacerdote junior, y entre los dos seguía manejando la culebra. Y viene Jesús y les coge a garrote el mercado y la venta y el negocio de ellos. Y cuando se pusieron furiosos por lo que había hecho y levantaron la gente contra Jesús, Jesús resucitó a Lázaro delante de todo el mundo. Y lo resucitó fuera de eso un sábado. O sea, los desautorizaba por todos lados. Jesús los tenía en jaque, a ellos dos, Anás y Caifás. Y la predicación de Juan Bautista era también en contra de esos que realmente eran usurpadores del sumo sacerdocio. Eran los usurpadores. ¿Ya entendieron por qué la predicación de Juan así? ¿Y qué eran esos Anás y Caifás? ¿Generación de víbora o no? Por no decirle más cosas que uno aquí en la iglesia no debe decir. Sí. Afuera tampoco, ¿no? Pero sí, de verdad, eso es lo que uno piensa de esas joyitas, que también fueron ellos amigos de los romanos, amigos personales de Pilato. Por eso hacen ese ping-pong con Jesús de que lo mandan a donde Anás, a donde Pilato, y los devuelve a Caifás. ¿Por qué ellos eran prorromanos, 100% prorromanos, a favor de traidores de su propio pueblo y de su propia fe? Ellos mismos también acusan a Juan
y termina Herodes poniendo preso a Juan el Bautista. Cuando ponen preso a Juan el Bautista, Jesús entonces se va a Jerusalén y se vuelve a ir para Galilea. Quiero que miren este mapa un momentito y se traten de familiarizar con él si puede. Dense cuenta que arriba quedó Galilea, en la mitad quedó un sándwich, quedó Samaria, fuchi, con ellos no se juntaban, eran como gente foránea que los asirios trajeron y metieron ahí, y en el sur está Judea. Entonces Israel prácticamente, Israel era aquí arriba, estos dos. Y hay un ping-pong, hay una relación muy estrecha entre esos dos puntos. De hecho, la próxima semana no se la va a perder, vamos a aprender por qué Nazaret y por qué el censo y por qué tuvieron que bajar, que también es bueno que sepamos eso. Usted dice, ¿para qué sirve saber todas esas cosas? No, pues es el conocimiento de la palabra del Señor, para que la Navidad no sea solo tutaina, tuturumaina, antón, piru, liru, ¿sí? No, en serio, no, usted no puede terminar la Navidad como un burrito sabanero. La idea es que aprendamos, que cada día aprendamos más y entendamos por qué pasa lo que está pasando, ¿correcto? Entonces Jesús, cuando apresan a Juan el Bautista, atención, Jesús sabe que después vienen por él, ¿sí o no? Y entonces se va de ahí y se va otra vez para Galilea, pero no se va para Nazaret, porque era muy fácil ya ubicarlo también en Nazaret. Se va para Capernaum. Y ahora usted entiende por qué ahora toda la gran parte del ministerio de Jesús tiene que ver con el mar de Galilea o de Tiberíades o de Tiberias, tiene que ver con el mar de Galilea, porque Jesús se fue para Capernaum, que es ahí a la orilla del mar de Galilea, y entonces ahí llama a sus discípulos, ahí ocurren los milagros y hace sus predicaciones, todo en torno, y de ahí para la siguiente parte del ministerio de Jesús tiene que ver con el mar de Galilea. Usted sabe que ¿por qué? Porque se fue a ubicar en Capernaum. ¿Por qué? Porque le tocó irse de Jerusalén. ¿Por qué? Porque apresaba a Juan el Bautista. Mire todo lo que usted ya sabe, se sabe muchísimo. Mire, allá donde estaba Jesús, Juan cuando estaba preso mandó unos discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Lo que Juan le está diciendo es, ya es el momento de que se manifieste. Ya el Espíritu lo confirmó, Jesús está manejando bajo perfil. Ahora, tiene uno un montón de enemigos persiguiéndolo para matarlo, ¿cierto? Es muy buen, recomendable manejar bajo perfil. Pero cuando le manda y le pregunta si eso no es, entonces Jesús le dice, dígale a Juan que ya lo estoy haciendo, que los cojos andan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, y el evangelio está siendo predicado a todo tipo de personas. Entonces le dijeron a Juan y Juan se tranquilizó. Pero un hijo del Herodes ese que mató a los niños, el de la pared aquella que la gente va, bueno, perdón. Un hijo del Herodes, 3 hijos quedaron gobernando, ¿cierto? Herodes Antipas, o el tetrarca, ¿cierto? Filipo, y 3 hijos gobernando allí. Y hay un Herodes Antipas que es el Herodes ahora de esta época, el que está poniendo preso a Juan el Bautista, el hijo del otro Herodes que mandó al papá de Juan el Bautista también. Y ese Herodes, escuche lo que hizo. Primero se había casado con una señora por allá medio árabe, hija de un rey que se llamaba Aretas, ¿sí? Y la echó, la dejó tirada después de que la tuvo un tiempo, la echó. Usted imagina uno con un suero que dame Aretas, uno, uy, y uno por ahí tratarle mal a la hija, que dame el Aretas. Era un árabe. Y él gobernaba todo, influía sobre toda esta región. Por eso, de alguna manera, Juan el Bautista, a este lado del río, hubo casi una guerra muy grande que los sirios tuvieron que meterse. A este lado del río, él estaba protegido de Herodes, porque aquí estaba el mega enemigo de ellos, por este lado. Y entonces él tomó primero a esa mujer y la dejó porque se enamoró de la esposa del hermano. Y vino y se la quitó al hermano y se la trajo. Y era la esposa de él. Y entonces Juan dijo, espere. Si una persona muere, un hombre muere, la viuda debe casarse con el pariente más próximo para que la herencia no se pierda. Pero si el tipo no ha muerto, si usted le quita a la mujer, está quitándole la herencia también a él. No está permitido. De hecho, si una persona se divorciaba y le daba carta de divorcio, no podía casarse ningún pariente cercano con ella. Porque si no fue aceptable para usted, ¿por qué va a ser aceptable para otro entonces? ¿Sí? Pero si era viuda era muy distinto, la ley del levirato era diferente. Y entonces Juan el Bautista de frente le decía, usted está con la mujer que es de su hermano y dejó la suya, y casi arma una guerra civil por hacer esa vueltica, ese cambio, por descambiarla de 50 por 2 de 25, ¿sí? Está haciendo,
casi nos mete en líos a todos. Y le decía de frente, y le amargaba la vida a la señora esa. Y entonces en una fiesta de cumpleaños de Herodes Antipas, ella tenía una hija que, según Josefo, se llamaba Salomé. La Biblia no dice que se llamaba Salomé, ¿sí? Era la hija de Herodías nomás. Y entonces, pero dice Josefo que se llamaba Salomé y que vino y bailó delante del hombre. Y el hombre emocionado, y fuera de esos hinchos también, entonces llegó y le juró que le daba lo que le pidiera, que fuera, ¿cómo diría el bailecito? Le doy lo que quiera. Pida lo que quiera. Ella dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes le tenía miedo a Juan el Bautista. Herodes no le caía bien a Juan el Bautista, pero le tenía respeto y miedo. Sabía que Dios estaba realmente con él. Y además la gente también le caminaba a Juan el Bautista tremendo. Y sabía que era tremendo. ¿Cómo será que cuando le cuentan que Jesús está predicando, Herodes dice, yo quiero verlo? Cuando lo van a condenar, él dice, tráiganlo que quiero verlo, porque le habían dicho que era Juan el Bautista que había resucitado. Imaginen el pánico que le tenía. Y sin embargo, como se había comprometido, ¿entiendes? Le había dicho de antes que le pagaba con eso, desde antes que le pagaba. Y entonces a la niña esta que bailaba, que desde antes le pagaba, entonces mandó que le quitaran la cabeza a Juan y se la trajeran en una bandeja. Los discípulos reclamaron el cuerpo y lo sepultaron. Cuando Jesús es informado de eso, le reclama a todo el mundo y le dice, porque lo están juzgando también a él, y les dice algo así que, dice, a ustedes les pasa lo de los muchachos estos, que les dicen, lloramos y ustedes no quisieron llorar, les pusimos música y no bailaron. Eso les dice, ustedes ni rajan ni prestan lacha, pues, ¿sí? Ustedes de ningún lado caminan. Y les dice, viene Juan, que comía langostas, que vivía en el desierto, que se vestía de pieles, y no, ese no es la verdad. Y entonces yo vengo, entonces que, porque como con los publicanos y porque tomo vino, entonces es un glotón y bebedor de vino, entonces tampoco. Entonces, ¿cuál le sirve? Está diciendo Jesús. Y luego los reclama sobre Juan. Les dice, ¿mas qué salisteis a ver? Lucas capítulo 7. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Aquí quería llegar simplemente. Ya saben varias cositas, están más ubicados con Juan el Bautista, ¿cierto? Ya decimos JB, usted, no, yo lo sé. Incluso usted, yo voy a decir, yo sé que usted va a decir esto. Oye, en el pesebre, ¿por qué no está Juan el Bautista en algún lado? ¿Sí o no? Al lado del espejito del lago del cisne, ¿sí o no? Ahí al ladito al menos lo puede uno poner, pero debía estar. Jesús reconoce en Juan, escúcheme, el más grande entre todos los profetas que jamás existieron. ¿Quién fue el más grande? Y háblame de la vida de ese muchacho, ¿cómo le pareció? ¿Fácil? ¿Llevadera? ¿Tranquila? El solo hecho de criarlo por sus tatarabuelos, eran los papás pero eran tatarabuelos, ¿usted imagina? Esos abuelitos tuvieron un nieto de una vez, sí. Para él fue fácil, tener que huir, saber del asesinato de su padre y tener que unir, y luego la muerte de la mamá y quedarse viviendo con tribus nómadas, comiendo eso, viviendo. ¿A alguien le ha tocado una vida como esa? Ser perseguido, tener papás viejos, estar que le hayan quitado, porque yo digo a la gente, es que nos están robando, y yo a veces más de uno le digo, perdóneme, ¿qué tenía usted que le quitaron? Y uno mira que no tenía nada. Yo digo, ¿cómo hicieron para quitarles y no tenía nada? Él sí tenía un derecho y tenía un legado que se lo quitaron injustamente. Y él está allá en el desierto viviendo y luego muere joven y muere por decir la verdad y por hacer lo correcto. No estaba diciendo mentiras. Y el Señor, cuando habla de Juan y nos enfatiza que es el más grande, nos está hablando también a nosotros y nos está diciendo algo que quiero que le quede claro. No hay excusas. Juan, con todo en contra, llegó a ser el más grande entre todos los profetas, el más grande entre todos los profetas. Así que queda de plano descartada cualquier excusa que usted tenga para no ser alguien grande para Dios. Cualquier excusa, no, lo que pasa es que, a ver, le presento a Juan. Eso es lo que Jesús hace. Y parece que cuando Jesús dice el más grande, lo está estableciendo como una vara de medir, ¿cierto? Como un estándar.
Quiere decir que va a ponernos a Juan al lado y va a decir cuál era su inconveniente. Y uno va a decir, no, pues yo a veces no te iba para el bus. No, pero es que a mí no sé qué. Y él le va a poner a Juan como tabla de medida porque él es el más grande. Y va a ser escúchame, yo sospecho que va a ser tabla de medida para los del reino del cielo, porque dice que cualquiera, el más pequeño del reino de los cielos, más grande que él será. Está hablando de un punto de comparación. Lo que Jesús dice de Juan es, no hay excusa, mi hermano. No hay excusa. Ese le sirve para que usted se dé permiso de fracasar. Ay, esta excusa que me inventé me da permiso para ser un mediocre. Me da permiso para fracasar y para echarle la culpa a los demás y hacerles daño. Tengo permiso, mi conciencia me la da. Jesús dice, no hay excusas para ser el más grande. Pero ¿qué dice Juan de sí mismo? Este hombre maravilloso con su ministerio de predicar y bautizar. Juan de sí mismo lo que dice es, no hay orgullo. El Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan no es el mismo Juan el Bautista, es el evangelista Juan, ¿no? Es otro. Entonces dice, lo que Juan el Bautista dijo, y la frase principal de Juan el Bautista es esta: es necesario que él crezca. ¿Quién? Cristo, pero que yo mengue. Llegó a ser el más grande entre todos los profetas que han existido. Y ese que llegó a ser el más grande, cuando llegó a ser el más grande, dijo, llegué aquí a ser el más grande para tener desde dónde menguar. La gente cree que humildad es escasez o pobreza. Humildad no es, si tú actúas como si no tuvieras ni para comer, y es porque no tienes ni para comer, eso no es humildad, eso es sinceridad. Pero si tú teniendo abundancia, compartes y te comportas y eres cercano a los que están pasando necesidad sin que tú la estés pasando, te despojas como Cristo que se despojó. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Juan dice, hay que ser alguien muy grande para tener de dónde menguar y que Cristo crezca. Y no hay excusa para ser alguien grande. Y la única manera de menguar es estar bien arriba. Porque si estás bien abajo, ¿cómo vas a menguar? Lo que Juan dice de sí mismo es, debo ser alguien grande para tener desde dónde menguar, para que Cristo crezca. No hay excusa y no hay orgullo, lo dice Juan el Bautista. Yo te digo que por un momento cierres tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y hagamos caso a esas dos evaluaciones del ministerio de Juan. Primera evaluación, Jesús dice, pero os digo que entre los nacidos de mujeres no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Qué impide, escúchame, que tú seas, hoy te digo, el más grande adorador de este tiempo? ¿Qué impide? No, Dios le dio esa unción a fulano, a sutano, a otro adorador que me gusta a mí o a fulano. ¿Qué impide que seas el evangelista más grande, el pastor más grande? ¿Qué impide? Da la excusa que tengas, por la cual no eres la gran sierva de Dios, que glorifica a Dios, que da testimonio, que hace la obra del Señor. ¿Tienes una excusa mayor que la de Juan el Bautista? ¿Tienes más situaciones en contra? Cuando te pongan al lado de esa vara de medir, que es Juan el Bautista, que va a medir a todos los que somos del reino, según Jesús. Cuando te pongan esa vara y Dios te diga, ¿por qué no fuiste el más grande evangelista de tu época? ¿Por qué no fuiste el más grande adorador? ¿Por qué no fuiste el más grande siervo? ¿Por qué no fuiste el más grande líder? ¿Qué le vas a decir comparado a Juan el Bautista? No, es que mis papás no me apoyaban. Ah, pero es que no sé qué más. Ah, pero es que no tuve esas condiciones. Ah, es que no pude ir a un seminario. No hay excusa. Y yo quiero poner en ti el deseo de ser alguien muy grande en el reino. Y te voy a dar la principal razón por la cual es bueno ser alguien grande en el reino. Para tener de dónde menguar para que Cristo crezca.